Vamos a saludar a nuestro compañero, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Frío todavía. Muy bien, frío todavía. Bueno, esta hora, viste que ya lo explicó Raúl. Sí. Tipo, cuando amanece ya las primeras horas de sol, son cuando baja la temperatura aún más todavía. Sí, y después sube bastante. Hay muy buena amplitud térmica, por lo menos en el centro de la Argentina. Por ahora. Dicen que por unos días va a ser así y después, bueno, vuelve, ya regresa el frío intenso. Sí. Habrá que sobrellevarlo. Todo un tema. Me quedé pensando ahí, lo escuchábamos al ministro Basterra, cuando dice esa gente no tiene ganas de trabajar, ¿no? Es una definición bastante complicada que venga de un ministro, atendiendo que las situaciones y el marco que tiene que tener la persona, el trabajador, es responsabilidad del Estado también garantizárselo, esta situación que pierden los planes y después que se hace. Que venga un ministro, esa palabra de no tienen ganas de trabajar es bastante difícil de digerir, ¿no? Es absolutamente repudiable. Es el prejuicio y el preconcepto que acompaña a muchos y a muchas que creen que hay personas que naturalmente no tienen ganas de trabajar, que simplemente son vagos y que la vida los castiga por esa condición. Bueno, es lamentablemente un preconcepto, un prejuicio que ha estigmatizado a mucha gente durante muchos años, sobre todo a los pobres. Sí. Nunca se le dice a alguien que tiene recursos, que no tiene ganas de trabajar o que es un vago. Generalmente eso acompaña a las personas más humildes, a las más pobres. Recuerdo algún concepto de Mayra Arena que señalaba, ¿recuerdan ustedes aquella mujer maravillosa que describía en una charla de TED qué tienen los pobres en la cabeza, ¿no? Y en las dificultades que tienen muchas veces los pobres de poder aprender un oficio, de conocerlo, de poder desarrollarlo, inmediatamente se los estigmatiza. Dicen, bueno, no tienen ganas de trabajar, no quieren. Hay que superar esa instancia, sobre todo cuando viene de alguien que tiene responsabilidades funcionales y políticas sobre la vida de esas personas. Y que tiene que brindar el marco necesario para que el trabajo esté presente de manera digna. Ojalá que lo superemos rápidamente. Pero bueno, me había quedado con esa frase allí del ministro Basterra que parece poco acertada. Así es. Pablo, ¿qué has traído? Bueno, ayer hubo una noticia que provocó un cimbronazo, pero que no sabemos hasta dónde va a llegar. A ver. Viste, cuando hay un temblor, pero no sabes qué pasó después del temblor. Empezás a ver las grietas después, ¿viste? Claro, vos no sabés si se cayeron las casas o está todo normal, cuánto se desmoronó y cuánto queda por construir. Bueno, esto es lo que sucedió ayer con las manifestaciones en la Casa Blanca, que han pedido que se liberen las patentes ligadas con el coronavirus, que esto permita que haya una producción en todo el mundo de las vacunas. Las manifestaciones de Biden han sorprendido porque la mayoría o la totalidad de los países centrales, sobre todo aquellos que están relacionados con los laboratorios en donde se produce la vacuna, han dicho no, esto hay que defender las leyes y las reglas del comercio. Obviamente los productores que la están llevando con pala están ganando fortunas con esta situación, no quieren saber nada con liberar las patentes. Pero en Estados Unidos dijeron, bueno, esto es una situación extraordinaria. Estamos en el medio de una pandemia que está matando a mucha gente. Hay países que no han recibido una sola vacuna, no han iniciado el proceso de vacunación, mientras a nosotros, por ejemplo, nos sobran. La estamos cambiando por cervezas en los bares de Miami. Tenemos que encontrar una respuesta ante esta situación. Bueno, los primeros en elogiarlo han sido los de la ONU. Sí, a mí me parece que, porque uno entiende de la pandemia, la situación mundial, y si uno pregunta, a ver, ¿cuál es la solución más rápida, la que mejor expectativa te genera? Es la vacuna. Y la liberación de vacunas, de patentes, en realidad, la extracción de patentes, te puede llegar a brindar una solución mucho más rápida. Muchísimo más rápida a todo el mundo. Entonces es como decir, ¿en qué estamos pensando? Obviamente en el mercado, ¿no? Pero sacando esa situación económica de mercado, es decir, se tiene la solución a la pandemia al alcance de la mano. Bueno, es una decisión que hay que tomar, ¿no? Sí, porque además no es que están señalando que los laboratorios pierdan. Obviamente liberar las patentes podría implicar que los estados abonen, paguen un canon por esa situación, que la propia Organización Mundial de la Salud aporte para esa lógica. Aquí no estamos hablando de gente que va a perder dinero, ¿no? Estamos hablando de un principio que va más allá de lo que está ocurriendo con el coronavirus, que tiene que ver con el resguardo irrestricto de una mirada mercantilista de la salud. De la salud y del mundo. Por eso, lo primero que se está planteando es el debate en la Organización Mundial de Comercio. Es
Es allí donde se está dando la discusión, no en la Organización Mundial de la Salud. No, porque ahí ya está resuelta, digamos. No, claro, es en el comercio. Acá hay una cuestión de principios ideológicos que acompañan también a este concepto. Por eso parece como muy valioso lo que ha ocurrido desde la Casa Blanca. Si te parece, vamos a hacer una síntesis de este hecho que ha generado un sismo. Habrá que ver qué queda después del temblor. El gobierno argentino celebró el respaldo de la administración de Joe Biden a la exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La propuesta inicialmente se impulsaba por la India y Sudáfrica. Insistimos con esto, en la Organización Mundial de Comercio. Es allí donde se está dando el debate. Hasta ahora, la propuesta de liberar patentes había sido rechazada por las principales potencias y resistida por los fabricantes de los inoculantes. La decisión de Biden implicó un giro de 180 grados en la postura que venía sosteniendo el gobierno norteamericano, porque Estados Unidos había sido el principal defensor de las políticas ligadas con las patentes y con el sistema capital. Allí es donde nacen muchos de sus principios. El tema es que Estados Unidos ya vacunó a todos los que debía vacunar y están viendo que les sobran vacunas y además observan que un mundo complicado, con dificultades para la inmunización, que además puede provocar nuevas cepas, que pueden generar nuevos inconvenientes y nuevos problemas, tampoco es un buen mundo para el capitalismo, porque se necesita que la gente compre, y para que la gente compre tiene que estar viva, entre otros aspectos, ¿no? Por eso es que también aquí aparece este elemento. El canciller argentino Felipe Solá consideró que la exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus implican una gran posibilidad de aumento en la producción, ya que muchos países podrían verse liberados de esa limitación. Hay países que pueden producir la vacuna, que la pueden desarrollar, pero que necesitan la cepa, que necesitan los elementos tecnológicos. La Argentina, por ejemplo, ¿no? La Casa Blanca sorprendió al señalar que estamos ante una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias también. El gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero apoya la exención de esas protecciones para las vacunas. Es decir, no es que están hablando de que acá se caen las patentes, no, es un hecho excepcional, es lo que ha aclarado la Casa Blanca. Hoy, unos pocos países, en general productores, concentran la gran mayoría de las dosis del mundo y el resto sufre de importantes retrasos, no solo en la producción, sino en la logística. Bueno, nos pasó a nosotros con la AstraZeneca. Producimos la vacuna, después una dificultad de logística o una maniobra de los Estados Unidos nos impidió acceder a esas vacunas. Los miembros deben compartir sus vacunas, aquellos que han pedido más de lo que realmente necesitan, deben compartir con otras, ya sea a través de la instalación de COVAX u otros mecanismos, dijeron desde la ONU. Aquellos que tienen materias primas deben permitir que éstas fluyan a través de las cadenas de suministros para que todos los que puedan fabricar puedan aprovecharlas, señaló la directora general de la Organización Mundial de Comercio. Aquí estamos ante una situación de la que hemos hablado mucho, Mariano. No salimos mejores de esta pandemia, ni mucho menos. Los millonarios ganaron lo que adecuándose a esas instancias y ganaron fortunas. Los pobres son cada vez más pobres y la clase media está pagando las consecuencias de esta realidad. Como suponíamos, los países productores de las vacunas, aquellos que tienen los laboratorios, el caso de Estados Unidos o de Inglaterra, se quedaron con la mayor cantidad de estas dosis, han comprado mucho más incluso de lo que necesitan, por eso ahora están repartiendo. Y en esta realidad compleja, difícil, nos encontramos la mayoría de los países del mundo. ¿Qué hacer? Bueno, hay algunos países como la Argentina que tienen no la tecnología para generar la vacuna, pero sí para producirla. Sí. Es decir, la Argentina necesita, y lo han planteado, unos 3 años, 2 años y algo, para poder generar su propia vacuna. Pero sí puede producir la que están generando otros porque tenemos la tecnología para hacerlo. Lo estamos haciendo con la Sputnik, lo vamos a hacer con la Sinopharma. Hay un intento de acuerdo con la vacuna israelí y con la soberana de Cuba. El problema aquí central es que se liberen las patentes. Si esto no sucede, bueno, vamos a seguir transitando las penurias por las que transitan la Argentina. Dentro de todo, 10 millones de vacunas. Hay países que no han empezado a vacunar y se están generando nuevas cepas. El conflicto de Colombia, que va por otro lado, pero Colombia es un país que prácticamente no ha vacunado. Ahí tenemos una dificultad. Pero además, Mariano, si hay una gran mayoría del mundo que no vacuna, que genera el riesgo de nuevas cepas, que tiene mayor mortandad,
que cae su economía, que cae su consumo interno, son países que van a hacer caer la demanda capitalista. Sí. Bueno, este es un problema que me parece los Estados Unidos salvarse solo no viendo. sirve tampoco. Digamos. ¿Cómo? Salvarse solo no sirve. Claro, exactamente. Por eso, esto me parece que lo están viendo en los Estados Unidos. Sí. Bueno, nosotros después necesitamos vender nuestros productos. Necesitamos que haya países que los compren. Necesitamos un capitalismo que genere consumo. Bueno, esta es una dificultad que hoy en el mundo se presenta fuertemente porque no estamos hablando solo de países subdesarrollados. Francia tiene un bajo nivel de vacunación. Alemania tiene un bajo nivel de vacunación. Japón tiene bajo nivel de vacunación. Es decir, estamos hablando de economías centrales que hoy no pueden dar la respuesta que se requiere. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Que le vaya bien, suerte. Chau, chau. Chau.